Buen día, chicos. Farmacología grupo A, para que se enlacen sus otros miembros, ¿no? Bien. Quedamos acá con ustedes, ¿no, chicos? Sí, Doc, buenos días. Buen día, gracias. Bueno, entonces estamos en el tema de antagonistas colinérgicos y ya estábamos viendo, como dije en la clase pasada, algunos fármacos que tienen acción específica, ¿no? Pero, ¿cómo hemos visto que se están clasificando estos antagonistas colinérgicos? A ver quién me va a responder. Haremos un repasito de lo que se ha avanzado. ¿Cómo se clasifican los antagonistas muscarínicos? Según origen, estructura química y la selectividad. Bien. El origen sería natural, semisintéticos y sintéticos. Y la estructura química sería la amina terciaria y cuaternaria, recuerdo que la terciaria es más liposoluble, por ende es más fácil su absorción por los tejidos, y finalmente la selectividad depende de los receptores muscarínicos, que eran 5 si no me equivoco, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, entonces esto ya lo hemos visto, ¿no? Acá quizás más adelante no los esté volviendo a mencionar, pero aprovechando la imagen, tenemos a la pirenzepina. Acá vamos a tener pirenzepina, telenzepina. La telenzepina tiene un mayor efecto de duración que la pirenzepina, pero sin embargo eh, puede tener, voy a decir, alguna utilidad en lo que es la úlcera péptica, ¿no? ¿Por qué se llega a producir una úlcera péptica? ¿Qué cambio se está presentando a nivel de la mucosa debido a... Ah, me olvidé su apellido. ¿Cuál es su apellido? ¿Y quién quiere participar? Yo soy Castellanos. Castellanos. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién me puede explicar cuál sería el efecto que se estaría obteniendo con la pirenzepina? En úlcera péptica. A ver, recordemos el efecto agónico.
Yo creo que después de esto vamos a aplicar casos clínicos de agonistas. ¿Cuál sería la finalidad del objetivo? Va a inhibir la motilidad gástrica. Ya, pero ¿tendrá que ver con úlcera péptica? Doctora, eso es porque hay un exceso de secreción, lo que es del ácido clorhídrico, y por eso se produce la úlcera, y lo que se quiere hacer con la pirenzepina es bloquear esto, ¿no? Ya, ¿cuál es su apellido? Nayeli Miranda, doctora. Miranda. Bueno, pero ¿qué podrá ocurrir? ¿Será muy eficaz? ¿O qué opinan? A ver, Lo que recordemos. leí en el libro, Dígame. doctora, es que si bien la pirenzepina es selectiva, no es específica, creo que según el receptor. Ya. Ahora recordemos, por ejemplo, el sistema nervioso entérico para funcionar necesitaba el sistema simpático, del parasimpático, de las fibras no colinérgicas, no adrenérgicas y además también dependía eh, todo este afán, ¿no? de secretar ácido, metabolizar, propulsar, de fibras sensoriales. Entonces, lo que está haciendo la pirenzepina es posiblemente actuar sobre los receptores muscarínicos, pero quedan los otros efectos agónicos que van a hacer que la disminución de la secreción de ácido gástrico no sea potente, ¿no es cierto? Por eso es que cuando veamos más adelante tratamiento de úlcera péptica, ya ni siquiera se toman en cuenta a los antagonistas muscarínicos. Como dijo su compañera, estos tienen mayor uso a nivel intestinal, ¿ya? Intestinal. Pero con úlcera péptica no hay relación. Bueno, en una intoxicación con los inhibidores de la colinesterasa hemos estado viendo de que la atropina se pudiese utilizar, no es más, es el prototipo. ¿Sí? Entre los otros efectos ya pudiese desencadenar una midriasis, ¿no? Y tenemos acá otros fármacos, a la tropicamida, la omatropina y bueno, nuevamente nuestra atropina. Estos tienen diferentes vidas medias, ¿no? Y por qué no también diferentes aplicaciones. No solamente se van a utilizar en la intoxicación por organofosforados, por ejemplo, ¿no? Aprovechar acá, ustedes tienen en su libro un cuadrito interesante, o donde tal vez en la clase pasada habíamos visto de que la atropina tiene un tiempo prolongado de acción y si estamos viendo de que la atropina y todos estos antagonistas colinérgicos me van a desencadenar una vasodilatación, una midriasis, perdón, una midriasis, entonces unos van a durar más que otros. ¿Y qué es lo que ocasionaría, por ejemplo, en el caso de la atropina que nos dice de que la duración del efecto es aproximadamente de 5 a 6 días? ¿Qué estaría pasando con este paciente? O en el caso de la omatropina de 12, 24 horas y la tropicamida de 15 a 60 minutos. ¿Por qué nos está mencionando esta diferencia el libro de vidas medias? El efecto es el mismo. A ver, relacionemos con midriasis. Claro, eso vamos a ir viendo adelante, pero hay que aprovechar, ¿no? Ver o evaluar, si han leído un poquito. ¿Alguien sabe? ¿O para qué sirve la midriasis? Eso es, bueno, vamos a dejar acá, ¿no? Para explicar más adelante. Entonces, ya su compañero había mencionado la clasificación y acá tenemos a los sintéticos, ¿no? Donde es la omatropina, la butilescopolamina, el hipratropio, tiotropio, ¿no? Que como decía tienen mayor especificidad. Por ejemplo, el hipratropio, tiotropio en el árbol bronquial para el tratamiento de un asma. O bueno, la tropicamida tiene su uso también, como decía hace un momento, a nivel de los ojos. Y bueno, ese es otro, la benztropina para el Parkinson, pero también vamos a ver que existe una combinación, ¿no? Si ustedes han leído. La tolterodina, pirenzepina, telenzepina a nivel gastrointestinal, en lo que es la enfermedad péptica, y hemos visto cuál es el mecanismo de acción. La darifenacina, ¿no? Sería otro sintético.
Y bueno, según la estructura química, estos podrán ser cuaternarios o terciarios y de acuerdo a ello podrán distribuirse en mayor proporción en el organismo, ¿no? Los terciarios tienen mayor absorción, ¿sí? Por eso nos dice que se van a absorber mejor a nivel del tubo digestivo, van a atravesar la barrera hematoencefálica y la concentración de estos pues ya va a empezar a presentarse el efecto después de los 30 a 60 minutos, ¿no? Eso es lo que también nos dice el libro. Y vamos a ver de qué van a presentar efectos antiparkinsonianos. Bueno, acá nos muestra el enfoque, el enfoque desde la estructura terciaria a algunos fármacos que nos hemos mencionado en la anterior clasificación. Ahora vamos a ver de que estos fármacos van a entrar en las diferentes clasificaciones, ¿sí? Podrán ser sintéticos, podrán ser terciarios, ¿no? O podrán ser naturales, pero como la atropina, pero también, aparte, tienen tener una estructura terciaria, ¿no? Desde el punto de vista de que me está un poquito denotando el tipo de efecto que va a desencadenar, ¿no? Por eso nos menciona la atropina, la escopolamina, los dos naturales, nuevamente la benztropina, la umatropina, tropicamida, decíamos ojo, por ejemplo, pirenzepina, tlencepina gastrointestinal, dalifenacina a nivel genitourinario, ¿no? Eso es importante que ustedes vayan un poquito analizando, ¿no? La afinidad de los fármacos para ciertas patologías, ¿no? Ya saben que los de estructura cuaternaria no tienen una muy buena absorción, y acá miren, se absorben, dice, del 10 al 30%. Aparte de tener esa estructura cuaternaria, nos está reflejando de que estos son poco liposolubles, ¿no? Y dentro de la selectividad, ya sabemos que los no selectivos van a presentar un efecto o mayor efecto colateral, a diferencia de los selectivos, ¿no? Los selectivos nos van a notar menos efecto colateral. Y acá ya estamos viendo algunos, como la pirenzepina, telenzepina, que van a actuar, dicen los receptores M1. ¿Dónde se encontrará el receptor M1? M1, ¿dónde se encuentra? Neuronas del sistema nervioso central, neuronas postganglionares y simpáticas y sitios presinápticos. Ya. ¿Ustedes, castellanos? Pérez. Pérez, muy bueno. Bien, entonces tenemos aquí ejemplos, ¿no? Que nos da el libro, pero creo que es más didáctico aprenderlos desde el punto de vista de la indicación terapéutica, ¿no? La difenacina nuevamente, solifenacina. Ahora, por ejemplo, vamos a ver de que estos antagonistas, no solamente con los antagonistas colinérgicos, sino con los agonistas, pueden presentar un cierto efecto potente sobre los M1, menor sobre los M2. O también podemos ver de que los M2 pueden ejercer un efecto opuesto sobre los M1. Entonces hay que analizar esto de forma individual, ¿no? Porque a veces no nos explica el libro de forma clara cuál es por qué se produce el mecanismo opuesto, ¿no? En ciertas ocasiones se ha visto de forma directa ese tipo de reacciones, pero a ciencia cierta no se ha llegado a comprender lo que es la farmacodinámica bien específica, ¿sí? Solamente los resultados se han visto. Bueno, entonces ya acá estamos viendo el mecanismo de acción de nuestros antagonistas colinérgicos, ¿no? ¿Y qué nos dice? Va a producir un bloqueo reversible o también competitivo, ¿no? Entonces, no olvidarse que también está desencadenando o tiene en su estructura una amina terciaria, ¿no? Entonces, por ese lado terciario es potente, pero que puede ser superado, ¿no? Una mayor concentración de un fármaco agonista. Ahora, si bien hemos mencionado todos los receptores muscarínicos del M1 al M5, se dice de que la atropina tendrá mayor sensibilidad, ¿no?, a ciertos receptores, a nivel glandular, me dice a nivel de las glándulas salivales, las bronquiales y las sudoríparas, ¿sí? Bueno, podemos ver, analizar desde los dos puntos de vista, ¿no? El que se ejerza un efecto opuesto para bloquear ese efecto
tóxico que me pudiese estar generando el órgano fosforado, ¿no? O también pudiese, si hablamos de glándulas salivales, ¿por qué no pensar en un efecto terapéutico para un efecto, a ver, terapéutico? Me va a disminuir la secreción salival. Bueno, acá estamos nuevamente frente a una intoxicación, ¿no? Acá bronquial. Acá pudiésemos observar el efecto terapéutico a nivel de bronquios. ¿Cuál sería el efecto terapéutico? ¿Con qué patología hemos relacionado? En el asma. En el asma. Entonces, de forma indirecta estaría mejorando el lumen bronquial, ¿no es cierto? Por ahí habría un mejor ingreso de lo que es el aire, ¿ya? Y en las glándulas sudoríparas, una disminución de la sudoración. Bueno, esto está en relación con la intoxicación por organofosforados. Ejemplo, ¿no? Y vamos a ir recordando los diferentes efectos a nivel sistémico, ¿no? Como lo hemos hecho con los agonistas colinérgicos, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, entonces, y acá va a haber una diferencia entre la atropina y la escopolamina. Miren, la atropina nos dice, no afecta al sistema nervioso central en dosis pequeñas, pese a que nos dice que tiene una estructura terciaria. Por eso les digo, depende de la dosis. En dosis elevadas puede desencadenar una excitabilidad a nivel central, nerviosismo, irritabilidad, desorientación, alucinación, delirio. O en concentraciones más grandes o tóxicas, puede desencadenar ya una depresión del sistema nervioso central, un estado de coma, ¿no? Un paro respiratorio, ¿sí? Entonces siempre acá, por ejemplo, se está viendo una gran excitabilidad y nuestro sistema homeostático está tratando de equilibrar, pero nos desencadena o se va a producir el efecto opuesto, tanto que el paciente llegaría a fallecer. Y esa es la diferencia de la atropina con la escopolamina, ¿no? La escopolamina nos dice tiene efectos centrales más notables que la atropina. Este nos va a poder desencadenar somnolencia y en pacientes sensibles, amnesia, ¿no? Esta amnesia, ¿cuándo podrá ser buena? ¿Quiénes han leído? O somnolencia, bueno, amnesia, es lo que más nos explica. ¿Nadie leyó? Eventos postraumáticos. Ya, o postquirúrgicos, ¿no? Dice, ginecobstétricos, las cesáreas, aquellos pacientes que, bueno, tal vez depende de las características de ella, entonces va a poder olvidar lo acontecido, nos dice, durante la cirugía, ¿no? Ese sería el efecto terapéutico, en las que son sensibles. En dosis tóxica, va a poder desencadenar excitabilidad, agitación, alucinación, coma, y nos dice más que la atropina. Entonces estamos viendo que la escopolamina presenta un efecto más potente y más eficaz, ¿no? Que la atropina. Bueno, estamos con nuestro escopolamina. ¿No? Hay algunas cosas que se puede rescatar. Depresor del sistema nervioso central. Puede producir un efecto ansiolítico tranquilizante, lo que les comentaba en la clase pasada, que puede ser utilizado con fines delictivos, ¿no? A veces decíamos el paciente queda como aturdido, con esa predisposición a obedecer, o por qué no acá podrá presentar amnesia, ¿no? Entonces no recordar qué es lo que le ha ocurrido, ¿sí? ¿Qué más? A ver, bueno, uso delictivo, ¿no? Y acá tenemos algunos efectos. Son opuestos a los que habíamos visto que se producía, a ver, con los agonistas colinérgicos. ¿Quiénes pudiesen ser los agonistas colinérgicos de acción directa? ¿Qué grupos me mencionarían? Los ésteres de colina y los alcaloides. Alcaloides, sí. Muy bien. ¿Su apellido de su compañera? Nayeli Miranda, doctora. Ya. Bueno, entonces, acá ya tenemos nuestra piel seca, hipertermia, ¿no?
Y bueno, ya explicar acá. En el efecto agónico colinérgico habíamos visto que se producía la sudoración termorreguladora porque el efecto está a nivel de las glándulas écrinas, ¿no? Entonces el hecho de bloquear esa termorregulación con esos antagonistas va a hacer que se acumule ese calor, ¿no? Aumenta la temperatura corporal. Se dice que se puede tolerar en aquellos climas fríos, pero no a tal vez Potosí, La Paz, pero no así en el oriente, ¿no? Donde ya la temperatura medioambiental está elevada, y si acá completamos con una falta de pérdida de calor, entonces este paciente puede llegar a incluso perder la vida. Pero es más fácil, dice, tolerar y regular en el paciente adulto, a diferencia del niño. ¿Qué podía presentar el niño? A ver. Fiebre antropínica, Doc. Exacto, la fiebre atropínica. Entonces siempre los niños van a ser los que pueden presentar con mayor frecuencia, en menor tiempo, con menor dosis, estos cuadros de intoxicación. ¿Ya? ¿Ustedes? Zambrano Valenzuela. Zambrano Valenzuela. Bien. Le decíamos visión borrosa por la midriasis. Arritmias cardíacas. Bueno, el agonista colinérgico me iba a desencadenar sobre todo efectos, el agonista, ¿no? ¿A qué nivel? ¿Qué efectos me desencadenaría el agonista? ¿No haría una vasodilatación? El agonista colinérgico. Ya, a nivel de vaso. Bien. ¿Qué más? ¿Y en corazón? Disminución de la frecuencia cardíaca. Ya. ¿Será que solo disminución de la frecuencia cardíaca? ¿Qué más usted? Recuerden el cuadrito. Disminución en la velocidad de conducción, ¿no? O el dromotropismo negativo, habíamos dicho, inotropismo negativo. Entonces, pero todo era a nivel auricular, sobre todo, ¿no? Porque los receptores a nivel ventricular eran pocos, y que se iba a evidenciar el efecto solo a dosis elevadas, ¿no? Bien, acá nos vuelve a repetir. Bueno, entonces, puede ser utilizado contra arritmias cardíacas, nos dice, ¿no? Vamos a analizar eso también. Ahora, ese antagonista no tiene muchos efectos sobre la frecuencia cardíaca, no sobre la frecuencia, ¿sí? Porque no depende solo del sistema parasimpático o de los receptores muscarínicos, no tiene una participación, me dice, del sistema simpático, ¿ya? Acá estamos viendo nuevamente, ¿no? El acúmulo de temperatura, de calor, que va a denotar una cara roja y caliente en el paciente, y esto, ¿no? En el caso lo refleja a través de un refrán, que también lo vamos a mencionar. Puede presentar convulsiones, que decíamos pérdida de la memoria, ¿no? Vamos a aprovechar lo que más nos está mencionando el libro. Bueno, entonces acá tenemos otra patología. Miren, tenemos a la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué se caracteriza la enfermedad de Parkinson? ¿Quién quiere comentarnos? Parkinson, ¿saben? Yo no les pido la fisiopatología ni nada. Lo grande, donde se pueda aplicar y comprender el efecto de los antagonistas colinérgicos. Si yo digo Parkinson, ¿qué se imaginan? ¿Qué comprenden? O sea, una patología con Acciones temblores. involuntarias de los miembros, ¿no? Temblor. Estábamos aquí estamos con ustedes. ¿Quién estaba comentándonos? El estudiante dijo temblor, ¿no es cierto? ¿Quién era ella? Acebo, Doc. Acebo. Entonces, básicamente hay un temblor, ¿no? Sí, porque hay algunos trastornos, disminución de la concentración o de la de cantidades de qué. ¿Alguien ¿No leyó? disminuye de dopamina? ¿No es por las bajas cantidades de dopamina el Parkinson? Bajas cantidades de dopamina, muy bien. ¿Y elevadas de quién? Castellanos.
serotonina sería elevada, si no me equivoco. No me acuerdo. No, error, era el error. tratamiento entonces. Ya, a ver. Otra persona. Vamos despertando, chicos. Doc, ¿también la acetilcolina se elevaría? La acetilcolina se eleva, Zambrano, ¿no? Sí, entonces hay un déficit de lo que es la dopamina y un exceso de acetilcolina, porque recuerden, tal vez se han olvidado, nuevamente repasar, comprender. La acetilcolina a nivel del NM desencadenaba contracción, ¿no? Entonces, esto está exagerado. Hay mucha cantidad de acetilcolina que, ya como alguien decía, me va a desencadenar un temblor fino. Entonces, esto vamos a revertir. Bueno, entonces, por eso nos dice, se reducen con los antimuscarínicos de acción central, ¿no? Y ya acá me está comentando lo que he preguntado, el temblor y la rigidez pueden ser ocasionados por un exceso relativo de la acetilcolina, ¿no? Hay rigidez también, es en fisiopato. Y un déficit de la acción de la dopamina, ¿sí? Nos dice a nivel de los ganglios basales, el cuerpo estriado, pero básicamente es eso, exceso de acetilcolina. Entonces, ya el libro nos muestra de que existe una combinación, ¿no?, de un antimuscarínico porque está tratando de disminuir la concentración de acetilcolina, y si me dice disminución o baja concentración de dopamina, trata de estimular la síntesis de dopamina, ¿no? Entonces, esta combinación se denominó levodopa. ¿Sí? Acá me dice con la carbidopa porque va a ejercer un efecto sinérgico, vamos a decir, sobre la levodopa. ¿Ya? Entonces acá ya estamos viendo ¿qué más? Estamos en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, e incluso ya estamos viendo las aplicaciones clínicas que al final nos menciona el caso. Afecciones vestibulares que nos van a desencadenar cinetosis. ¿Qué será cinetosis? A ver, me voy a ir al otro lado. ¿Quién quiere participar? ¿Dónde están sus manos participativas? Chicos, cinetosis, están en semiología también. ¿Nadie quiere participar? ¿Qué Mareo, Doc. Ya, ya. ¿Ustedes? Zambrano. Ah, Valenzuela. ese mareo, ¿no? Mareo que se presenta, dice cuando tal vez está en un viaje, en un crucero, en un barco, ¿no? Puede ser, ¿ya? Entonces, se cree que este mareo responde a lo que es un efecto agónico colinérgico. Entonces, se puede ya pensar en prescribir la escopolamina más que la atropina, porque la escopolamina también me va a desencadenar ese daño sedante, ese efecto sedante, para que el paciente pueda descansar y minorar lo que es este mareo que puede venir con náuseas y hasta con vómitos, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Nivel central. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Un poquito repasando lo que es el libro. Estábamos hablando del Parkinson, ¿no? Levodopa. Bueno, hace un momento habíamos hablado o en la clase pasada, hablamos de los fármacos que tenían un origen natural. Y bueno, el libro nos menciona de que en algún momento se había utilizado lo que es el extracto de la belladona, ¿no? Les mostré la planta, ¿sí? Y a ver, ¿qué más? No, eso solamente para complementar, bueno, hay más cosas. A nivel de ojos, hoy estamos descendiendo, sistema nervioso central, ojos. En ojos, no se olviden, una midriasis. Estamos viendo los efectos de los antagonistas colinérgicos en los diferentes receptores u órganos, midriasis, ¿no? Y acá ya les he puesto cuántos efectos son, 3 efectos. Cicloplegia. La cicloplegia, que es una parálisis, ¿no? Entonces va a existir una parálisis de la acomodación. No hay visión cercana, no se pueden enfocar esos objetos, ¿no? Porque hay una
decimos una contracción incompleta del músculo ciliar. Doc, una consulta. Entonces, ¿este fármaco es el que se ocupa cuando miden la presión ocular, intraocular? Con el tonómetro, Mm. sí, sí. Pero sobre todo, más que para medir la presión, se pudiese utilizar para lo que es un examen fundoscópico, ¿no? Para ver retina, por ejemplo. Tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, por ejemplo, que se puede, si bien no diagnosticar, confirmar de que tal vez está produciendo otras complicaciones, ¿no? A nivel de retina podremos ver la vascularización alterada o una hipertensión como la tortuosidad, todas esas cosas se van a poder visualizar a través de esta midriasis. Con la presión intraocular, más que todo necesita lo que es un anestésico local, ¿no? Porque se coloca justo encima del ojo un instrumento, ¿no? Que es cilíndrico, que te va a reflejar la presión. Sobre todo, entonces, también sería para lo que es el fondo de ojo. ¿Ya? Gracias, Doc. De nada. Entonces, bueno, esa era la función de la midriasis, ¿no? Acá estamos viendo ya el efecto terapéutico, la aplicación de la farmacología clínica, ¿no? Entonces, con cicloplegia pudiésemos recordar lo que era la belladona, ¿no? Midriasis, no, la persona está ciega, ciega en el sentido de que va a tener una visión borrosa, ¿ya? Otro efecto, desde el punto de vista de efecto. Una disminución, se va a ver una disminución en la secreción lagrimal, entonces va a presentar el paciente va a percibir, va a tener esa sensación de ojo seco o de ojo arenoso. Va a poder, tal vez, ¿no? Como el oftalmólogo, comunicarte que siente todo el tiempo de que es como si tuviese arena en los ojos, ¿ya? Ese otro efecto, por la sequedad, por la disminución de la secreción. Bueno, ¿dónde más? Otra cosa. En ojo, decíamos midriasis, ¿no es cierto? Recuerden la imagen de ojo en el sistema nervioso autónomo. Sí, hay una parálisis incompleta, nos decía, del músculo ciliar. Y teníamos dos tipos de glaucoma, de ángulo agudo, por ejemplo. En el de ángulo agudo, al momento de desencadenarse la midriasis, no sé si ustedes se enfocan, no voy a hacer teníamos esta imagen, ¿cierto? Acá teníamos unos músculos, acá teníamos nuestro cristalino, y acá nuestros otros músculos, ¿ya? Y acá teníamos la parte anterior, ¿no? Y aquí estaría nuestro. ¿Qué vendría aquí, chicos? La trabécula, ¿no es cierto? ¿Están pudiendo interpretar mi dibujo? ¿Sí? ¿Ese qué sería? ¿Qué estructura? El conducto de Schlemm. Aquí tendríamos nuestro conducto de Schlemm. Ese sería Músculo ciliar. el músculo ciliar. Bueno, entonces, bueno, teníamos dos tipos de fibras, ¿no? Estamos en las radiadas. Ven aquí, en las radiadas. El hecho de que se produzca una contracción, me dice, para desencadenar la midriasis, va a hacer de que este ángulo se acerque más. Y esto me puede desencadenar mayor peligro, mayor complicación en lo que es el glaucoma de ángulo agudo o de ángulo cerrado, ¿no? Cambia. ¿Ya? Eso es lo que quería también complementar. A nivel del sistema cardiovascular, bueno, el efecto agónico iba a desencadenar, ya dijeron, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la conducción. Entonces, esto es lo que se va a bloquear, revertir, antagonizar.
Se va a bloquear la lentificación vagal, ¿no? Se va a evitar la disminución de la frecuencia cardíaca. Se va a inhibir a las fibras vagales. Por ende, puede presentarse, me dice, una taquicardia relativa. Otra cosa que también puede desencadenarme es el hecho de manifestar una reducción del intervalo PR. ¿Qué me está denotando esto? Taquicardia, ¿no es cierto? En otras palabras, me está diciendo esto. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Una taquicardia, ¿no? A nivel ventricular, decíamos, tenemos pocos receptores, por eso me dice, se ven menos afectados los ventrículos, a no ser que se administren grandes concentraciones de este antagonista, ¿no? Donde, bueno, a nivel ventricular puede desencadenarse en dosis elevadas un bloqueo a nivel intraventricular, ¿ya? Vamos con otro efecto. Vascular. Bueno, se puede producir, me dice, este bloqueo de lo que es la vasodilatación, ¿no? Sobre todo con lo que es la atropina, ¿ya? Cardiovascular, efecto cardiovascular. Y como les decía hace un momento, sin embargo, debido a esta participación mixta, nos dice que hay poco efecto sobre la presión arterial, más el efecto se va a ver en relación a lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? A nivel respiratorio, hemos relacionado... Doc, perdón que le Sí, interrumpa. ¿Dijo que producía una vasodilatación? sí. No. Bien. A veces se me va. Va a bloquear la vasodilatación. Oh, qué bien, magnífico. Entonces a veces se nos va. Va a bloquear la vasodilatación porque el agonista parasimpático a través del óxido nítrico nos desencadenaba la vasodilatación, ¿no es cierto? Y el antagonista va a bloquear la vasodilatación, va a producir una vasoconstricción, pero que sin embargo no es tan intenso para poder modificar de gran manera la presión arterial. Sobre todo me está denotando un efecto a nivel auricular. ¿Ya? Chicos, me van a hacer notar porque después dicen, oh no, yo escuché su grabación y decía esto, podemos confundir. ¿Ya? ¿Aclarado? Hola. Sí, Doc, gracias. Muy bien. No, más bien ustedes, chicos. Ya estamos en aparato respiratorio y esto ya sabemos, ¿no? Hemos dado muchas veces el ejemplo del asma. Entonces, ¿qué se está desencadenando? Una broncodilatación, una reducción de la secreción, ¿no? Ahora, dice que antes utilizaba el éter, ¿no? Ahora hay otros anestésicos, pero este éter me desencadenaba una gran o abundante producción de moco, ¿no? Y es por eso que se llega a utilizar estos antagonistas colinérgicos para disminuir la secreción de moco, ¿no? Ahora, nos es útil, por ejemplo, para evitar también el laringoespasmo, ¿ya? Puede desencadenar un cierto efecto broncodilatador. Bueno, en esta parte de antagonistas colinérgicos nos dice el libro, ¿no? Va a generar broncodilatación, va a disminuir la secreción bronquial, pero no es tan potente este efecto broncodilatador, ¿no? Si bien se utiliza como parte de los grupos de los fármacos antiasmáticos, vamos a decir, no es el en el que se piensa primero. Ya los antimuscarínicos tienen poca eficacia. O dependerá, dice, de la etiología del asma, ¿no? Bien, entonces esos dos efectos. ¿Qué más podemos decir? Donde va a tener ahora mayor importancia, hemos hablado de, o tal vez en fisiopatología, en su temario, cuando les comentaron que van a llevar respiratorio, se habla de las patologías obstructivas como el asma, ¿no? O las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que se presentan en los pacientes adultos, ¿no? Quizás nos dice, estos antimuscarínicos van a tener esa mayor utilidad en este tipo de pacientes, en estos pacientes que tienen este poco, ¿sí? Bueno, en el aparato digestivo.
El efecto opuesto, ¿no? Va a inhibir, me dice el peristaltismo, va a verse inhibida las funciones secretoras, sobre todo, ya como al inicio del tema decíamos, poco a nivel gástrico, sobre todo por eso decía a nivel intestinal, aunque me dice, al igual que en estómago, no es tanto así, ya lo hemos analizado y lo vamos a nuevamente corroborar en el tema 62, ¿ya? Entonces hay cosas que desde el enfoque del tema nos menciona el caso, pero si analizamos la potencia, eficacia con, por ejemplo, si estamos en aparato digestivo con los anti-H2 incluso, o los IBP, los inhibidores de la bomba de protones, no es tan eficaz este grupo de fármacos antagonistas muscarínicos, ¿ya? Tiene mayor eficacia a nivel intestinal. Entonces, ¿qué tipo de efecto voy a obtener? Si me dice inhibe las funciones a nivel intestinal, ¿cuál será su aplicación clínica? ¿Qué funciones hemos visto? De movimiento y de secreción, sobre todo a nivel intestinal. Entonces estaríamos viendo de qué puede ser útil en las diarreas. O, por ejemplo, si me dice, al igual que en el estómago, ¿a qué se está refiriendo? A retrasar el vaciado. No tanto desde el enfoque de la secreción de ácido gástrico, ¿ya? A que el paciente va, ¿por qué no sentirse mayor, bueno, satisfecho, lleno, ¿no? Por más tiempo, porque se está retrasando el vaciado, se está inhibiendo el movimiento peristáltico, ¿no? A nivel distal, ¿ya? Bueno, si me dice reduce la cantidad de ácido, no depende solamente del sistema colinérico, ¿no? La secreción de ácido. Hemos visto, depende de las células parietales, donde esas tienen receptores H2, ¿no? Sistema simpático, parasimpático, no colinérico, no adrenérico, ¿no? Ahora, bueno, en boca tenemos a las glándulas salivales. En boca va a desencadenar una inhibición de esta, por lo tanto me va a llevar a una sequedad, ¿no? Que puede considerarse como un efecto colateral. O como cuando hablemos de una administración de la atropina en los casos de intoxicación por organofosforados, decíamos, una forma de medir, de calcular el tiempo de la administración de esta atropina hasta que el paciente presente lo opuesto, ¿no? Lo opuesto con la intoxicación del organofosforado, salivación cianorrea, entonces hasta que remita esto y vemos que ya está presentando sequedad de boca el paciente, me dice que este es un parámetro para poder frenar la administración de la atropina, ¿no? Porque la atropina también me puede desencadenar muchos efectos tóxicos, ¿no? Entonces vamos a ver que las cantidades, las dosis son pequeñísimas, que si bien se pueden administrar hasta por un mes, pero son pequeñas, ¿no? Acá vemos en el aparato gastrointestinal el uso de la pirenzepina, y les decía que estaba en la diapositiva, ¿no? Y les decía otra más potente, la terenzepina, ¿no? Esos van a reducir, me dice, la secreción de ácido gástrico. Si estamos comparando estos dos fármacos con la atropina, que era nuestro prototipo que tenía una estructura terciaria, ¿no? Desde ese enfoque me dice, es menos tóxico que la atropina, la pirenzepina y la terenzepina. La terenzepina es la que presenta mayor duración de acción, mayor tiempo de acción, ¿ya? Ese es el enfoque que nos da el libro. Aunque, bueno, nos dice reduce la secreción de ácido gástrico, puede ayudarnos, ¿no? Ahora, sí nos ayuda, dice, pero ¿en qué momento? A ver, ¿alguien ha leído? ¿Qué nos va a inhibir? ¿La bomba de protonores? No. Cuando dejamos de comer, de consumir alimentos, ¿estamos secretando ácido gástrico? Ya no No. debería haber. ¿Será? O más bien sí para la digestión, ¿no? Si nos decía terminamos, estamos, a ver, si consumimos si almorzamos a las 12, a las 4, 5, o si cenamos, ya, cenamos a las 6 y a las 10, ¿habrá secreción de ácido? O a las 5 de la tarde. Debería haber, pero en mínima ¿Sí? cantidad. Exacto. Entonces, fisiológicamente, ¿qué término se da a esto?
secreción basal, ¿no es cierto? Tiene que mantenerse funcionando. Imagínense si se paraliza todo esto, no hay homeostasis. Entonces se dice de que los antagonistas de muscarínicos nos van a inhibir esa secreción basal, ¿no? Acá el libro nos dice, reduce la secreción de ácido gástrico, pero basal, no aquella que está producida por los alimentos. Porque para inhibir, digamos, si hablamos de patología, úlcera o una gastritis, se tienen que utilizar otros fármacos, porque esos antimuscarínicos no van a hacer nada, son poco potentes, están destinados más a lo que es el movimiento peristáltico, ¿ya? A eso. Bien, ¿se comprende, no? ¿O no? Sí, doc. Sí, doc. Está facilito, chicos. Acá tenemos, a ver, antimuscarínicos semisintéticos, sintéticos, pirenzepina, telenzepina. Nuevamente acá que nos dice, para recordar. A veces, bueno, ya les explico, y esto ya es un recordatorio. Telenzepina más potente que la pirenzepina, ¿no? La pirenzepina tiene un bloqueo a nivel de M1, ¿no? ¿Qué más? Bloquea la secreción gástrica sin cambios en la frecuencia cardíaca. Bueno, eso es por ser M1. La telenzepina, ¿dónde? Gastrointestinal de preferencia. Génito urinario. Génito urinario. A ver, ¿qué han leído del génito urinario? ¿Mm? ¿Qué efecto se va a desencadenar? Bueno, aquí está. Inhibe la diuresis. Inhibe la diuresis, inhibe el vaciamiento. Doc, ¿no? ¿sería efectivo entonces estos fármacos para la, ¿cómo se llamaba? Vejiga urogénica? Sí, Cuando tienen esa incontinencia. por un daño a nivel de la médula, ¿no? Sí, puede ser útil. Se puede intentar, ¿no? Se puede estimular, porque no se olviden, en la clase pasada hemos hablado de la regulación postsináptica, ¿no? De que posiblemente se puede estimular la presencia de un mayor número de receptores a nivel postsináptico, o también de que esos pocos receptores sean más sensibles ante la presencia de, en este caso, de un antagonista muscarínico, ¿ya? ¿Estamos bien? Bueno, génito urinario, entonces, vejiga, ¿no? Nuestro prototipo natural, atropina. Y su compañera decía, me desencadena una continencia, se evita el vaciamiento, útil en espasmos inducidos por un proceso inflamatorio. Y esto es importante, ¿no? Diferenciar los espasmos. ¿Qué me van a desencadenar los espasmos? Una micción frecuente, ¿no? Ahora, acá se menciona un proceso inflamatorio, ¿no? O después de una cirugía, ¿ya? Porque en el caso de que sea un proceso inflamatorio a una infección bacteriana, no está indicado. O como acá dice, es perjudicial en casos de retención urinaria en la hiperplasia prostática. En la hiperplasia prostática, ¿no? Es más, está contraindicado en una hiperplasia prostática. Pero desde el punto de vista de la hipertrofia, ¿no? Donde el paciente tiene esa frecuencia miccional molestosa, ¿no? Ustedes saben que estas personas durante la noche pueden levantarse, perdón, hasta 5 veces, decimos, ¿no? No deja ese descanso en el paciente. En esas situaciones donde me está desencadenando el proceso inflamatorio, sí, es indicado. Ya eso hay que diferenciar. Bueno, a nivel de las glándulas sudoríparas, ¿qué está haciendo? La atropina va a suprimir, no solo la atropina, ¿no? Todos los antagonistas colinérgicos, ¿ya? Pero me especifica, les está explicando con este ejemplo, con el prototipo. Suprime la termorregulación. Entonces, ¿qué me está comentando? La sudoración termorreguladora, la sudoración que me mantiene la temperatura corporal estable. Bien, por eso me dice, suprime la termorregulación producida por mecanismos de diaforesis, sudoración, ¿no? Eso es lo que les he mencionado. En los pacientes adultos, en dosis elevadas, puede producir una elevación de la temperatura que podía ser tolerada en los climas fríos, ¿no? Bajas temperaturas. Pero
No era lo mismo en los niños y en los lactantes, donde ya la compañera mencionó de que se podía presentar la fiebre atopínica, niña, ¿no? Tan rubicundos, enrojecidos. Y ya con esto, de lo que son los efectos farmacológicos, no todo ese concepto que ya están dominando, entonces lo próximo sería sacar el efecto terapéutico. ¿Para qué patología? Y eso es lo que hace la farmacología clínica. Miren, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué me dice? Parkinson. ¿Qué fármaco hemos dicho? La combinación de dos. ¿Cuál? Levodopa. ¿No? Pues acá ya, para que ustedes recuerden en esta imagen, vamos a decir Parkinson, levodopa. ¿Por qué? Porque me va a estimular la síntesis de dopamina. ¿Con quién podemos combinar? Con la carbidopa. ¿Para qué? Para ejercer un efecto sinérgico, ¿no? Bien. Seguimos en el sistema nervioso central. ¿Qué aplicación farmacológica? Otra patología, cinetosis, ¿no? ¿Qué es la cinetosis? Mareos, ¿sí? Afecciones que se están produciendo a nivel vestibular, me van a dar ese desequilibrio, me pueden desencadenar náuseas, vómitos, ¿no? Decíamos pacientes en barcos o en avión, que se alteren, ¿no? O que se estimulen, lo que es el sistema nervioso central, porque se dice de que se cree que estimula lo que es el sistema colinérgico, y ese estímulo del sistema colinérgico es el que me va a desencadenar toda esa sintomatología. Entonces, acá hay una cosa. Habíamos diferenciado un fármaco. ¿Cuál era el de preferencia para la cinetosis? Escopolamina. Escopolamina. Ah, bien, ya leyeron mi diapositiva. Bien, la escopolamina es el más específico. ¿Por qué? A ver, los que me respondieron, ¿por qué? Porque tiene un efecto más específico a nivel vestibular y no llega a afectar a un nivel sistémico tan grande como si aplicáramos atropina, por ejemplo. Ya, además que me va a desencadenar una sedación, ¿no es cierto? Una Somnolencia. somnolencia. ¿Ya? ¿Ustedes? Velarde. Velarde. Bueno, Doc, una consulta. sí. ¿Y tendría que ver igual con su duración? ¿O no tanto? Ambos pertenecen a los terciarios. Puede variar. Si bien, digamos, tenemos o nuestro laboratorio nos da un tiempo de vida, ya hemos visto que el paciente también puede influir en lo que es la vida media de los fármacos, ¿sí? Pero el que ahora, este paciente que con cinetosis está presentando vamos a decir, un daño a nivel central. Y en ese momento decíamos, la atropina no tiene una buena absorción a nivel del sistema nervioso central, a diferencia de la escopolamina, y esa es la razón por la que se prefiere la escopolamina. ¿Sí? Gracias, Doc. Ya, de nada. Bueno, entonces escopolamina, cinetosis. Decíamos, la escopolamina puede venir en diferentes presentaciones. Miren, puede administrar por vía oral, por vía parenteral o en parches. Acá ya estamos viendo el parchecito en la mastoides, ¿no? Parchecito de transdérmico y ya en vías en vías de administración. Habíamos visto de que este parche transdérmico iba a presentar o a ejercer un efecto sistémico, ¿no? Entonces, modificar a nivel vestibular y a nivel del sistema nervioso central. Vamos descendiendo a nivel de ojos. Para trastornos oftalmológicos, por ejemplo, ¿qué me dice? Para medir el error de refracción, ¿no? Vamos a, decíamos hace un momento como efecto, producir parálisis ciliar del músculo ciliar, ¿no? Vamos a producir una midriasis, ¿sí? Sabemos de que los niños son pacientitos hiperactivos, que a veces lloran, ¿no? No deja que se los examine de la forma correcta. Entonces, tenemos acá un fármaco, el glucopirrolato. No decíamos la atropina y la escopolamina tienen un efecto o un potente porque son terciarios, además de que son naturales. Y acá tenemos a un cuaternario que es el glicopirrolato, ¿no?
¿no? El glucopirrolato. Ahora, ¿qué características? Bueno, es cuaternario y me dice, tiene el mismo inicio rápido y la misma duración que la atropina, ¿no? Que es un terciario y que tiene un efecto prolongado. Pero la diferencia, ¿cuál va a ser? Que no va a generar efecto colateral o tóxico, ¿ya? O incluso, bueno, acá nos habla el glucopirrolato, pero ustedes tienen en su libro un cuadrito, ¿no? Nuevamente les digo, de fármacos que se van a utilizar a nivel oftálmico con diferentes tiempos de duración, ¿no? Y decíamos, a veces, bueno, dependerá del paciente, ¿no? A los niños se implica más tiempo para poder tal vez observar o evaluarlos, ¿no? Pero si estuviésemos hablando de un paciente adulto, donde tal vez querramos ver la repercusión de la diabetes, hipertensión en retina, entonces bastará pues pocos minutos. Es por eso que se sugiere el uso de la tropicamida, ¿ya? Presenta una duración de 15 a 60 minutos, a diferencia, por ejemplo, de la atropina, que puede durar de 5 a 6 días. ¿Ya? Tenemos el ciclopentolato de 3 a 6 horas, la omatropina de 12 a 24 horas, la escopolamina de 3 a 7 días. Entonces, si queremos un fondo de ojo, tropicamida puede ser. O me dice, podemos utilizar la fenilefrina. Pero la fenilefrina no es un fármaco que ejerce su efecto a nivel colinérgico, sino es ¿a qué grupo pertenece? ¿Alguien recuerda? Es un simpático, ¿no? Algo. Entonces puede servir para desencadenar la midriasis, porque recuerden, les dije, ¿no? El efecto antagónico colinérgico es igual al efecto agónico adrenérgico, y eso es lo que está ocurriendo. Hace un momento decíamos, en ojo, ¿qué se produce? Midriasis. ¿Dónde está? Midriasis. Y el agonista adrenérgico alfa, la fenilefrina, que me está desencadenando, midriasis. ¿Por qué podemos utilizar este? Porque puede desencadenar menos efectos colaterales. Bueno, en el caso de comparando con la atropina, por ejemplo, la escopolamina en relación a la duración del tiempo de acción. ¿Sí? Otra indicación, evitar la formación de adherencias, de fibrosis después de una cirugía, cuando posiblemente se haya presentado, me dice, una uveitis o una iriditis, ¿no? Evitar adherencias. ¿Con qué? Con la umatropina. A nivel respiratorio, nuevamente, ¿no? Asma. Acá nos menciona, no solamente desde el punto de vista de la patología, sino desde el uso de lo que son los anestésicos, ¿no? Les dije el éter. Entonces, la atropina, la escopolamina pueden servir, me dice, para reducir, disminuir los laringoespasmos, para disminuir la presencia de secreción abundante a nivel respiratorio, ¿no? A nivel respiratorio. Hay otros fármacos, el hipratropio y el tiotropio. Respiratorio. Bueno, si hablamos desde el punto de vista de ejercer ese efecto anestésico, ¿no? La escopolamina, decíamos, nos va a desencadenar amnesia y de que la paciente se puede olvidar lo que ha ocurrido en la cirugía, ¿no? Una cesárea, por ejemplo. Evitar el laringoespasmo. Ahora, si hablamos de asma, nos dice quiénes son los más indicados. Hipratropio, ¿no? Que es un análogo de la atropina. ¿Sí? Se puede administrar o prescribir para que éste inhale. El tiotropio también es otro fármaco que nos dice va a presentar mayor efecto broncodilatador, mayor duración, presenta mayor vida media, por eso se administra una vez al día, ¿no? Y les decía, existe una mayor aplicación, efecto terapéutico sobre pacientes que presenten enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Generalmente ellos son los pacientes de la tercera edad, ¿no? La mayoría. Y es más, este tiotropio lo que me va a mejorar en el paciente es esa tolerancia a lo que es la realización de la actividad física, ¿no? Esas son las aplicaciones.
Vamos a ver. El libro también nos menciona fármacos nuevos, ¿no? No solamente el lipratropio, el tiotropio. Nos menciona, por ejemplo, otros análogos sintéticos de la atropina, que es el prototipo, al aclidinio y al umeclidinio, ¿no? Esos van a variar lo que es en la vida media, ¿no? Y ustedes, bueno, van a leer, ¿no? El umeclidinio me dice que tiene una vida media de 11 horas, ¿ya? Tiene un efecto broncohidrasador más prolongado, por ejemplo, que el lipratropio, que en sí ya desde ya me dice el tiotropio es más eficaz que el lipratropio, ¿no? O también nos menciona el glicopirrolato, que lo habíamos visto en lo que es el uso ocular, oftalmológico. Entonces también a nivel respiratorio se puede utilizar, ¿ya? Esos son los fármacos nuevos. A nivel cardiovascular, en trastornos cardiovasculares. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Va a revertir, ahora sí, revertir la descarga vagal, ¿no? Que se pueden desencadenar en lo que son los infartos de miocardio. Ahora, en esto, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en el infarto de miocardio, infarto, pues, se les viene a la cabeza dolor, ¿no? Entonces se cree que hay una participación, vamos a decir, de ese sistema colinérico en este proceso de lo que es el infarto de miocardio. ¿Ya? Bueno, entonces, por eso es que estos pueden revertir esa descarga vagal. ¿Ya? Van a evitar que el corazón se pare, porque lo que hacía el agonista parasimpático era disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Y, bueno, en fisiopatología deben ustedes un poquito ya conocer lo que es la arritmia. Una arritmia puede ser tanto aquella que me eleve la frecuencia cardíaca y la que me disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces puede ocurrir esto antes de lo que es el infarto, ¿no? Eso es lo que me está tratando también de comentar, lo que es el efecto antagónico. Revertir la descarga vagal, ¿no? Que es el que se estimula en la producción de los infartos. O también los que se producen por desmayo, ¿no? ¿Por qué no? Alguien decía una vasodilatación que me va a llevar a una baja súbita de presión, un desmayo. ¿Sí? O vamos a ver de qué, en lo que es la fisiopatología, si ustedes han leído el libro del Chagas o del hipertiroidismo, con la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Dice, en estas patologías se presentan autoanticuerpos, donde se va a estimular la presencia de la fibrilación auricular, y acá mi antagonista va a disminuir esto, ¿no? Desde ese punto de vista también pueden ser útiles estos antagonistas muscarínicos. ¿Ya? Eso es lo nuevo que se ve en esta. Bueno. ¿Se comprende hasta aquí, chicos? Sí, doc. Muy bien. Está Sí, doctora. interesante. Entra mucho de fisiopatología. A los de mi grupo les pregunto fisiopatología, los evalúo para farmacología. Bueno, trastornos gastrointestinales. Ya en lo que era la farmacología ya hemos visto cuáles eran los mecanismos y efectos terapéuticos. Decíamos, tiene mayor función a nivel de lo que es el movimiento peristático más que la secreción de ácido gástrico, ¿cierto? Entonces, por eso es que ya dentro de las aplicaciones vemos que puede ser útil en las diarreas, en la diarrea del viajero específicamente, ¿no? Esta diarrea donde se puede presentarse por el cambio de horario, por tal vez el tiempo que está transcurriendo, dependiendo de cómo está viajando nuestro paciente, pero es una diarrea transitoria, ¿no? Entonces, acá me está denotando un aumento del peristaltismo, una hipermotilidad que es limitada, ¿no? Pero sin embargo, si es muy intensa, entonces podemos acudir ante un antagonista colinérgico, que es la atropina, ¿no es cierto? Que se puede combinar de acuerdo a la gravedad
con el difenoxilato, ¿no? Es un análogo, me dice un congénere de la atropina. Por ejemplo, combinar como difenoxilato con la meperidina o con el lomotil. Eso también lo vamos a volver a repasar en gastrointestinal, farmacología gastrointestinal. ¿Ya? Entonces esto no se olvide. ¿Por qué solamente se puede utilizar, se debe utilizar en la diarrea del viajero? Lo repito, ¿no? La diarrea tiene diferentes clasificaciones, pero por ejemplo la bacteriana tiene una proliferación de estas, y si nosotros evitamos el movimiento peristáltico, ¿qué va a ocurrir? Una sobreproliferación de estas bacterias, mayor daño, ¿cierto? Eso, ¿ya? Vamos. ¿Cómo dijo lo último, Doc? Perdón, no escuché bien. Que la diarrea o el tratamiento, a ver, ¿qué dije? Me he ido a otro lado. Yo estaba escuchando Mi sobre... mente gastrogenitourinaria, chicos. No, decía de que la diarrea, no, alguien tal vez si escucha algo más puede colaborar y contribuir, de que la diarrea, los antagonistas colinérgicos sobre todo se van a utilizar en esas diarreas autolimitadas. Autolimitadas porque si estamos hablando de una diarrea que tiene un origen bacteriano, el hecho de disminuir el movimiento peristáltico, entonces, ¿qué va a hacer? Supongamos que hay un X número de bacterias, ¿no? Depende de la cantidad de bacterias también, la gravedad de la patología. Al momento de desencadenar esta inhibición del movimiento peristáltico, va a haber una sobreproliferación bacteriana, una multiplicación bacteriana. Y tal vez ustedes en parasitología han debido ver cuáles son esas complicaciones. Tenemos diarreas infecciosas, por ejemplo, que van a desencadenar mayor daño, ¿no? Mayores complicaciones, y eso es lo que estaríamos desencadenando en este paciente al tratar una diarrea bacteriana con un antimuscarínico, ¿sí? A eso me refería. O tal vez algo, dígame. Gracias, Doc. Eso era. Gracias. Ya. Bien. Es que a ver, yo me pongo a pensar de forma gráfica la farmacología para poder explicarles. Bueno, o con casos clínicos, ¿no? Que es más fácil. Acá tenemos a los trastornos urinarios y acá tenemos una gran gama de fármacos. Entonces, eso es lo que quiero que también ustedes analicen, no se olviden, de que estamos viendo fármacos que si bien todos son anticolinérgicos, les estoy repitiendo, hay específicos para cada aparato, si ustedes quieren, cardíaco, gastrointestinal, o sistema gastrointestinal, geniturinario, sistema nervioso central. Eso es lo que nos está denotando lo que es la farmacología clínica, patología y fármacos específicos, o más afines si quieren, ¿ya? Bien. Como efecto, ¿qué decíamos? Disminuye la frecuencia de la micción. ¿Cuándo? En procesos inflamatorios, por eso me dice menores de la vejiga, ¿no? Ahora, decíamos, no es lo mismo nuevamente en gastrointestinal. Si estamos hablando de una infección bacteriana, ¿no? Infección urinaria bacteriana, no nos vamos a quedar solamente con la administración de anticolinérgicos. Debemos de administrar un tratamiento con antibióticos. Por eso me dice asociados a terapia antimicrobiana, ¿no? Porque lo que estamos inhibiendo es esa molestia del paciente de ir a miccionar a cada rato, ¿no? Quizás una colaquiuria, puede ser, ¿no? O una disuria. Si hay un proceso inflamatorio, digamos, bacteriano, hay una pérdida de la identidad, digamos, de la mucosa, que en cada micción hace que le arda, ¿no? Dolor, ardor, ¿no? En el paciente. Pero si es bacteriana, nuevamente se acompaña un tratamiento específico. Y acá tenemos, tenemos otro orden. Tenemos a nuestro trospio, ¿no? Este trospio es un antagonista no selectivo, ¿sí? Que se puede comparar, dice, al efecto que me está desencadenando la oxibutinina. ¿Ya? La oxibutinina también va a tener ese mismo efecto terapéutico. Evitar esa molestia inflamatoria, ¿no? Aliviar ese espasmo a nivel de vejiga. Acá tenemos a nuestra oxibutinina.
Este orden lo ha puesto el caso desde los menos selectivos hasta los más selectivos, ¿no? Entonces ya ha habido un cambio con la oxibutinina, ¿no? En primer lugar. Bueno, pero acá nos estaba denotando desde el menos selectivo hasta el más selectivo. La oxibutinina, miren, es más selectivo para M3. ¿Dónde se encuentra M3? Glándulas exocrinas y en los vasos. Ya decimos vaso, músculo liso, ¿no es cierto? Entonces tenemos la misma acción. Alivia el espasmo vesical, sobre todo después de esas cirugías, ¿no? ¿Por qué no? Me dice después de una prostatectomía. No hay mucha irritación, manipulación, ¿ya? Disminuye la evacuación involuntaria en pacientes con enfermedad neurológica. Alguien estaba comentando, ¿no? Un daño a nivel neurológico, como por ejemplo un mielomeningocele. Ahora, se puede administrar, nos dice, por vía oral o se puede administrar de forma local, dentro de la vejiga, ¿no? De esa manera se va a mejorar el efecto terapéutico. Va a haber mayor capacidad vesical, porque la finalidad es que retenga la orina del paciente, ¿no? Que se genere una continencia. ¿Sí? Bueno, reduciendo el daño renal, pero eso es para evaluar, ¿no es cierto? Reduciendo el daño renal posiblemente, porque en cada micción, ustedes saben que la uretra, en la parte inicial de la uretra tenemos bacterias, y en el momento en que se micciona, se contrae, ¿no? Y estas bacterias que están en el orificio pueden ingresar, ¿sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar de daño renal, bueno, acá la continencia no es tan intensa o que me pueda desencadenar, digamos, una infección urinaria superior, ¿no? O alta, una ITU alta, no. Desde ese punto de vista, no. Desde el punto de vista de que se evita que se evita el reingreso, el reflujo de estas bacterias que están en el conducto hacia adentro, ¿no? Con las muchas frecuencias que pueda tener mi paciente. Nuestra oxibutinina, ¿qué me está mostrando? Me estimula la continencia. ¿Ya? Eso. O por qué no, si hablamos de procesos inflamatorios, acá vemos una mujer, sabemos de que los partos naturales, ¿no? Nos van a desencadenar dependiendo también del tamaño o del tiempo en que tarda el parto, entonces puede generar un descenso de vejiga que nos puede causar esta molestia, ¿no? Este proceso inflamatorio en la mujer, una micción con mucha frecuencia. Y también pudiese ser útil, nos dice, en esta situación. Tenemos a otro. Darifenacina, solifenacina. Hasta acá, ¿cuáles son los fármacos que estamos mencionando a nivel geniturinario? El trospio y el oxibutinina. ¿Ya? Darifenacina y solifenacina, ¿no? Bueno, ¿qué decimos de la darifenacina, solifenacina? Presentan mayor selectividad sobre los M3 que la oxibutinina, ¿no es cierto? Entonces, cada edición de libro tiene sus, como dice acá, sus ventajas. A veces las anteriores ediciones te explican mucho más la fisiopatología para que se comprenda el mecanismo de acción y el efecto terapéutico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, qué ventaja más tienen estos dos fármacos? De que solamente se va a administrar una vez al día. Y presentan menos efectos colaterales al ser más selectivos, ¿no? Porque nos dice presentan menor incidencia de serostomía. ¿Qué era serostomía? Sequedad. Sequedad de la saliva. Sequedad a nivel glandular, ¿no? Ya saliva, por ejemplo, porque en ese momento decíamos boca seca, ojo seco, ¿no? Entonces, menos se van a presentar esos efectos colaterales. Se puede presentar también con menor frecuencia estreñimiento, ¿no? Entonces, y boca seca, ojo y boca, ¿no? Bueno, con serostomía basta, pero descansa. Otro, tolterodina, fesoterodina. Es selectivo de M3,
También se utiliza para la incontinencia urinaria de los adultos, ¿no? Una paciente adulta, mayor, sabemos de que antes más veíamos estos casos, donde las mujeres tenían 8, 10, 12 hijos, ¿no? Y bueno, todos por parto natural, transvaginal, y se presentaba mayor incontinencia, ¿no? Entonces, en estos casos se puede utilizar, ¿no? Doc, pero una consulta, ¿por qué sería para M3 como receptor? ¿Dónde está M3? En músculo liso bronquial, glándulas mucosas, células epiteliales y endoteliales. Ya, desde el punto de vista de músculo liso, ¿sí? Por eso es para analizar. Pero ¿no es más predominante el M2 como receptor en músculo liso? Músculo liso cardíaco. Bueno, estos son estudios que se realizan, ¿no? Y de acuerdo a ello se ve la efectividad, lo que se ve, digamos, en relación a los receptores. Aparentemente, teóricamente pudiese ser, ¿no es cierto? Pero los resultados a veces nos muestran otras cosas. Por eso nos dice, o está, digamos, enfatizando M3, ¿no? M3. ¿Ya? Son cosas que sobre todo se basan en la evidencia clínica más que en la farmacodinamia, si te pudiese, digamos, servir para que comprendas. ¿Ya? Desde ese punto de vista, por eso es más útil que sea más eficaz en M3. Gracias, Doc. Sí, hay cosas que nos quedan. Ustedes tienen esa capacidad de analizar, de decir, oh, ¿por qué? O de también observar algunos errores o de, sí, errores o opinar sobre la forma en que, digamos, los autores han redactado sus libros. Sí, chicos, hay muchas cosas donde se pudiesen mejorar, ¿no? O incluso pudiesen ustedes ya realizar algún estudio, ¿no? Eso sería bueno. ¿Por qué no M2 y sí M3? Pero eso está basado en las respuestas, ¿ya? Van a ver que cuando estemos estudiando los otros fármacos, incluso nos dicen, no se sabe por qué a ciencia cierta, pero los resultados han sido estos. Y por eso se dice que este es el mejor, digamos, el más eficaz, ¿ya? Esa es la razón, chicos, por la evidencia clínica, ¿sí? Gracias, Doc. De nada. Entonces acá estamos enfatizando tolterodina, fesoterodina, sobre todo en pacientes adultos, ¿no? Eso. Ahora, antes de esto tenemos ya en el libro otro fármaco, ¿no? Que no, la propiverina. Estamos hablando de trastornos urinarios, ¿no? Nos dice de que este puede ser utilizado como tratamiento complementario, ¿ya? En lo que es la complementario. O sea, se dice de que ha sido aceptado en Europa, no en Estados Unidos, pero que se puede utilizar como el tratamiento complementario en lo que es la hipertrofia prostática benigna, ¿ya? La hipertrofia. O para que ustedes ya se den cuenta, no se utiliza o está contraindicado en la hiperplasia prostática, ¿sí? Desde el punto de vista de que me va a desencadenar en el paciente esta evacuación frecuente, ¿ya? Ese es el enfoque del tratamiento, ¿sí? De estos antimuscarínicos. Bueno, o incluso nos dice, se evidenció un buen efecto con la administración de la toxina botulínica. ¿Qué hacía la toxina botulínica? A ver, ¿quién quiere explicarme? ¿Mm? Del Botox, ¿se acuerda? ¿Cuál era? Bloquea la liberación de la acetilcolina. Muy bien, entonces puede ser considerado un anticolinérico. ¿Y qué estamos estudiando? Anticolinéricos. Se va a evitar esa contracción que me está desencadenando esa evacuación frecuente, ¿no? Entonces también puede ser. O en este caso, miren, tenemos a fármacos como la imipramina, me dice, ¿no? Este fármaco no es un antimuscarínico, pero sí ejerce ese efecto. Es un antidepresivo tricíclico que presenta un efecto antimuscarínico. ¿Para qué se puede utilizar? En casos de incontinencia urinaria en pacientes adultos. Entonces,
Acá se dice de que pudiese obtenerse dos tipos de efectos. No sabemos de que los pacientitos de la tercera edad tienen esa tendencia depresiva y que eso los puede llevar a presentar otras complicaciones, ¿no? O también cuando vemos patologías, bueno, degenerativas del sistema nervioso central que cursan con depresión, entonces pueden ingerir esta imipramina, pero a la vez también si presentan alteraciones en el nivel de vejiga, aliviar. Ejercer un doble efecto terapéutico, en otras palabras, ¿no? ¿Qué más? A ver, o si estamos hablando, por ejemplo, de una urolitiasis, ¿no? Cálculos que están enclavados, apretados. Entonces, esto, ¿qué hace el organismo? Trata de evacuarlos, de eliminarlos a través de una contracción, ¿cierto? Agonista colinérgico, ¿sí? Y en estos casos también se ha visto cierta mejoría o efecto terapéutico con el uso de los antimuscarínicos, ¿no? Pero esto está en discusión, nos dice. No es tan cierto, pero pudiese. Esa sería otra posible aplicación. Acá ya estamos viendo una intoxicación colinérgica. En una intoxicación colinérgica la aplicación entonces de la atropina, ¿no? Quizás nos va a hablar de lo que es el uso. Hemos visto que los organofosforados nos estaban siendo presentados por los insecticidas, el paráquino, por ejemplo, ¿no? Que ejercían, me dice, un efecto inhibidor de la colinesterasa, que ya saben que es indirecto. Entonces, este insecticida me puede dar una intoxicación, desencadenar una intoxicación colinérgica. Los gases neurotóxicos también llegan a ser organofosforados, que también me van a desencadenar toxicidad. ¿No? Decíamos que cuál era el gas neurotóxico por esas guerras químicas. El SOMAN. El SOMAN, ¿no es cierto? O también los hongos silvestres. Bueno, no sé si en este caso de los hongos silvestres tenemos dos tipos de intoxicaciones, ¿ya? Una aguda, otra tardía, ¿sí? Pero esta no lo he puesto acá, pero el efecto de los antimuscarínicos sobre todo se va a utilizar para esas intoxicaciones agudas por estos hongos, ¿no? Y si queremos saber más de hongos, entonces por eso es importante que también lean, ¿no? Para que ustedes repasen. Bueno, tenemos a la manita muscaria, ¿no? Otros serán los que me desencadenen la intoxicación por hongos de forma tardía. La manita palloides, la manita virosa, pero son diferentes. Por eso es que son más útiles esos antagonistas colinérgicos para intoxicación por hongos de forma aguda, ¿ya? Entonces, por el tiempo de evolución, el tipo de receptores, ¿no? Donde el cuadro de una paciente intoxicada, un paciente intoxicado por estos hongos será, pues, el que ejerce un agonista colinérgico. Entonces, ¿qué se va a evidenciar, por ejemplo? ¿Qué me pudiese denotar una intoxicación por hongos de forma aguda? Donde dice que la manifestación de este cuadro es dentro de lo que son los 30 minutos o hasta las 2 horas. ¿Qué me desencadena como efectos el agonista o los organofosforados? Algo similar. Salivación. Eso, pues salivación, ¿qué más? Ya debían dominar. La próxima clase van a ser casos clínicos. Náuseas, vómito, diarrea, midriasis o miosis. Miosis. Uy, rápido deben contestar. Eso, entonces tienen que repasar. ¿Quiénes han participado? Apellido. ¿Quién dijo? Centeno, doctora. Centeno. Perdón, ¿cuál era su apellido? Hola. Angeli Miranda, doctora también. Centeno y Miranda. Miranda Nayeli. Sí, doctora. Ya. Bueno. A ver. Entonces, intoxicaciones por insecticidas, gases y hongos.
¿Qué se va a realizar? Nos dice, revertir los efectos muscarínicos, ¿no? Utilizar un fármaco potente, es decir, que tenga una estructura terciaria y no cuaternaria. Por eso tenemos nuestra atropina, ¿no? Atropina. Para revertir todos estos efectos. Nuevamente les muestro acá nuestra atropina en esa concentración del 1%. Ahora nos dice, para tratar los efectos producidos en el sistema nervioso central. Sí, depende de la dosis, ¿no es cierto? Depende de la dosis, porque en dosis elevadas podría haber una concentración grande, a diferencia de lo que era la escopolamina en dosis usuales. Pero no se va a ver, por ejemplo, revertidos los otros efectos tóxicos que se desencadenan por los organofosforados que con la atropina. Entonces, cada fármaco tiene su característica, ¿sí? ¿Cuál será la dosis? Mire, para una intoxicación por paratium, que es un organofosforado, o los gases nerviosos, sarín, de 1 a 2 miligramos de sulfato de atropina puede ser administrado por vía intravenosa cada 5 a 15 minutos. Y acá está lo que les comenté, hasta que aparezcan los signos de reversión del efecto, ¿no? De lo que me decía diarrea y demás. Es decir, hasta que el paciente denote una boca seca, una reversión de la miosis. El tratamiento puede durar, me dice, de 24 a 48 horas. Dependerá del grado de intoxicación, porque hasta puede prolongarse un mes. O donde administramos posiblemente 1 a 2 miligramos, llegar a administrar 1 gramo de atropina por día. ¿Sí? Esto en relación al tratamiento. Y tenemos también aquellos compuestos regeneradores de la colinesterasa. A ver, para que no hable solo yo. ¿Qué van a hacer los regeneradores de la colinesterasa, chicos? Van a regenerar la enzima colinesterasa, por ende disminuir la cantidad de acetilcolina. ¿Ya? ¿Cómo van a disminuir? Metabolizando la acetilcolina en acetato y colina, ¿es cierto? Eso es lo que van a hacer. ¿Cuál es su apellido? Castellanos, doc. Castellanos. Bien. Entonces, ¿quiénes son? Hasta el tema pasado habíamos visto en el tratamiento a la pralidoxima, ¿no? O también decimos la PAM y la DAM. Y le decimos pralidoxima, PAM, diacetilmonoxima, DAM, y además la obidoxima. ¿Qué van a hacer estos? El grupo oxima, me dice, tiene una elevada afinidad con el fósforo. Y de esa manera, al unirse con el fósforo, ¿no? Es capaz, me dice, de hidrolizar la enzima fosforilada. Pero ¿qué decíamos? Esta regeneración o estos regeneradores revierten ese cuadro de intoxicación antes de que se haya producido el proceso de envejecimiento. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué más? A ver. Tanto la pralidoxima como la obidoxima tienen mayor efecto a nivel periférico, ¿ya? Es decir, a nivel de las uniones neuromusculares del músculo esquelético. Pero no solamente hemos visto de que los efectos tóxicos se presentan a nivel periférico, sino también a nivel central. Y quien va a desencadenar ese efecto a nivel central es la diacetilmonoxima, ¿sí? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, la pralidoxima no es útil a nivel central, pero sí a nivel periférico. Bueno, ahora estamos con la dosis de la pralidoxima. Se puede administrar por vía intravenosa de 1 a 2 gramos en 15 a 30 minutos. ¿No? Bueno, tener cuidado de no producir una debilidad muscular. Estamos bloqueando ese efecto en NM, por ejemplo. Ahora, puede servir, me dice, para tratamiento profiláctico en casos de una posible intoxicación por este sarín. ¿Ya? Administrar. O también el libro nos dice que tomando en cuenta, hablamos del efecto agónico, ¿ya? El efecto agónico, que estos gases o estos órganos fosforados tienen, ¿no es cierto?, una estructura
terciarias son muy lipofílicos, van a generar efecto tóxico, también de manera profiláctica. No solamente se puede administrar un regenerador de la colinesterasa, sino también un agonista colinérgico, pero con menos efecto. ¿Se comprende? Ejercer un efecto leve, pero no tóxico, como lo va a desencadenar el sarín o el órgano fosforado. Acá estaríamos viendo el efecto agónico parcial, que de todos modos es un efecto antagónico. ¿Se comprende? Ejercer menos daño en el paciente. ¿Ya? Eso es lo que también nos dice el libro. Bueno. Y ya eso les comenté en casos de los envenenamientos por hongo, ¿no? De forma rápida o tardía. ¿No? Decíamos que el envenenamiento de forma o de inicio rápido se presentaba hasta los 30 minutos posiblemente. Ya alguien me dijo, ¿no? Que el cuadro va a estar relacionado con la presencia de náuseas, vómito, diarrea, incontinencia, vasodilatación, taquicardia refleja, ¿no? Porque a veces nos dice que inicialmente se puede producir una bradicardia y debido a la bradicardia intensa se presenta una taquicardia, por eso es refleja en reacción a la bradicardia, ¿ya? Diaforesis, salivación, broncoconstricción, todo lo que hemos estado analizando en el tema anterior, ¿no? Otras aplicaciones, a ver. Y acá, para repasar, tenemos entre las otras aplicaciones las manifestaciones de la hiperhidrosis. Hiperhidrosis. Bueno, ¿qué será la hiperhidrosis? ¿Qué me está demostrando? Exceso de sudoración. Exacto. Bueno. Eso es para tratarnos, dice, ¿no? Y eso también no es tan eficaz el tratamiento, porque resulta, y si ustedes recuerdan, teníamos sudoración o diaforesis que dependía tanto del sistema, que se veía en el sistema, en la acción por el sistema parasimpático y simpático, ¿no? En el simpático, las glándulas que se van a estimular ya no son las écrinas, sino son las apócrinas, pero que también van a depender del sistema colinérgico, ¿ya? Por eso que se dice que, bueno, se va a aliviar, pero ese alivio es incompleto. O si hay alivio, tiene una duración de 3 meses, ¿no es cierto? Donde de forma local se está administrando este anticolinérgico, ¿ya? Pero de todos modos sirve, ¿no? Va a tener una calidad de vida por cierto tiempo el paciente, va a mejorar su autoestima. A veces vemos que también esta hiperhidrosis se puede originar por un estado de nervios, ¿no? Que el paciente se ponga nervioso o tal vez en alguna exposición o en un examen, ustedes también, algunos presentan sudoración, ¿no? De las manos, de los pies, de la cara, a nivel axilar, ¿sí? Entonces esa sería otra posible aplicación. Bien. ¿Qué más? Aquí voy a quedar, chicos, ¿ya? Voy a tomar mi lista, porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, como ustedes están quedando aquí, en este cuadrito de hiperhidrosis. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Interesante el tema o no? Doc, Dígame. leyendo una de las contraindicaciones dice que está contraindicado en pacientes con glaucoma, en especial de ángulo cerrado. Sí, eso es lo que mencioné hace un momento. Sí, eso justo era por lo... Por el dibujito que les puse. El de Sí, ángulo doctor. abierto. Dígame, lo Sí, escucho. ese dibujo lo puede volver a poner, es que no estoy pudiendo decirle lo que quiero. Ah, ya. Ya, un ratito. Estoy en el otro lado, en la lista, y voy a volver, ¿ya? Es que a Ya, veces pero es está. por las secreciones únicamente, ¿verdad? No, no por la secreción, digamos, de lágrima. Si ustedes recuerdan, veíamos que el agonista colinérgico me estimulaba el drenaje del humor acuoso, ¿no es cierto? A ver, voy a volver. Ya. Doc, era porque se acercaba, ¿no? El conducto. Claro, se cierra, eso es. ¿Dónde está? Se cierra ese ángulo mucho más, entonces no tiene la oportunidad de producirse, bueno, no sé dónde está, de producirse ese drenaje que se debería desencadenar, ¿verdad?
Esto, ¿no? Este es un ángulo muy estrecho, obtuso, ¿no? Entonces, si desde ya es un ángulo cerrado y se está evitando todo este proceso, ¿no es cierto?, de drenaje, de modificación del ángulo. En un glaucoma de ángulo abierto, eso estará por acá. Y si se produce o se administra un anticolinérgico, este ángulo abierto se va a cerrar hasta acá, pero no se va a ver, digamos, alterada, no se va a complicar la patología a diferencia de un glaucoma de ángulo obtuso, porque esto cambia, ¿no? Al contraerse esto cambia. Se cierra un poco más y en el ángulo cerrado va a desencadenarse mayor cierre, y cuando decíamos de que acá teníamos el músculo ciliar que me daba paso al drenaje, no se va a desencadenar ese drenaje. Bueno, este es un dibujo un poquito, lo que me permite, ¿no? Mi pincel, pero esa es la explicación. Este ángulo se cierra y no permite el drenaje. Si no hay drenaje, la presión intraocular va a ser mayor, entonces va a empeorar el glaucoma, en glaucoma de ángulo cerrado sobre todo. ¿Sí? ¿Ahora se comprendió? Sí, Doc, ahora sí. Es Gracias. esquemático mi dibujo, ¿ya? No es un dibujo perfecto. Cuesta un poquito direccionar el pincel. Ahora voy Sí, gracias, Doc, ha quedado claro. ¿Ya? ¿Alguien que no note mientras se va abriendo? A ver, a todos se ha notado, ¿no? Ya. Entonces vamos a continuar, vamos a repasar todo aquello aquello que haya quedado en duda con casos clínicos, ¿sí? Hay diferentes formas de comprender o de estudiar, repasar. Ya me venció la hora. Vamos a hacer rapidito, y esto que no carga, complica. Qué bárbaro. Bien. Rapidito, rapidito. Ay, ¿qué pasó aquí? Aban. Presente, doctora. Acebo. Presente, doc. Argote. Presente, doc. Arnés. Presente, Doc. Araya. Barral. Presente, Doc. Barral, ¿no? Barriga. Bilbao. Presente, Doc. Bilbao. Castellanos. Estaba Presente. Castellanos. Daza. Gracias, Doc. Presente, doc. Oye, esto que no cambie, chicos. Daza. Encinas. Presente, doctora. Ferreira. Presente, doctora. Flores. Saraí. Presente, doctora. Trina. Presente, doctora. Bien. Gamboa. Presente, doctora. Ahí. Presente, doctora. Gómez Gutiérrez. Dani. Gómez, doctora. Gutiérrez, presente. Gutiérrez. Ya. Gutiérrez Alejandra. Gutiérrez Edi. José. José, presente.
Bien, Guaita. Presente, doctora. Hurtado, ya. Presente, doctora. Garra. Presente, doctora. Camillo. Presente, doctora. Loaiza. Presente, doc. López. López, presente, doc. No está. Márquez. Presente. Doc, se pasó Luján. No, he dicho Luján. Ah, Luján Miranda, presente. Doc. presente, doctora. Miranda, Nayeli, Miranda Francisco. Presente, doctora. No. Mundo Corre. Presente, doc. Bien, Muñoz. Presente, Milico. doctora. Presente, doctora. Ya, Orellana. Presente, Orellana, doc. Ortuño. Presente, doc. Presente, doctora. Pérez. Pérez, presente, doctora. Carro. Presente, doctora. Vera. Presente, doctora. Silva. Presente, doctora. Lavado. Sánchez. Presente, doctora. Icona. Presente, doctora. Torrico. Torrejón presente, doctora. Ya. Torrejón presente, doctora. Vaca Flores. Presente, doctora Vaca Flores. Vargas. Presente, doctora. Velarde. Velarde, presente. Bien. Elis. Presente, doctora. Cano. Jimena. Presente, doctora. Zambrano. Sharon. Presente, doctora. Zambrano. Zamorano presente, doc. Centeno. Presente, doctora. Pues entonces, hasta la próxima clase, que tengan un buen día. Chao, Doctora, chao. ¿a Luján le Bueno, pongo doc. presente? Doc. Estoy buscando un ratito. Sí, está Luján. Gracias, doc. Está Hasta Luján. luego. Doctora, una pregunta. Dígame. El sábado va a haber clases, ¿verdad? No, chicos, tal vez no me han comprendido. En caso de que existiese algún paro, no pueda yo dar clases porque por razones de salud, vamos a reemplazar sábados, les decía yo, reservar para alguna ocasión, pero hemos pasado clases de forma regular, entonces no hay clases el sábado, ¿ya? Es que a veces todos los docentes queremos reemplazar el mismo día y para que no choque yo ya estoy haciendo mi reserva con ustedes. Bueno, a eso me refería. Ya, doc, gracias. De nada. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias. A ustedes, chicos.